Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les ponen. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información valiosa y, por supuesto, aplicable a nuestras labores. Bueno, antes de comenzar, quiero conocer sus perspectivas, porque precisamente en temas de liderazgo, cada persona puede aportar una mirada diferente desde su experiencia. Los invito entonces a que completen esta frase en el chat. Para mí, liderar en seguridad y salud en el trabajo es ver más allá de. ¿Cuál es esa palabra que ustedes creen que completaría esa frase con la labor que ustedes hacen diaria? Les invito a que estén muy participativos, que estén muy activos en el chat de preguntas, los vamos a estar leyendo. Recuerden que estas sesiones están bien para que nos retroalimentemos, no simplemente para que escuchemos al ponente, sino para que también demos nuestras experiencias y también dejemos preguntas que más tarde, finalizando esta sesión, vamos a estar respondiéndolas con el experto de la sesión de hoy. Estoy segura que vamos a encontrar respuestas muy distintas y justo ahí está la riqueza del pensamiento sistémico, entender que una misma situación puede analizarse desde múltiples perspectivas. Les voy a repetir la frase para que nos dejen ahí sus comentarios. Para mí, liderar en seguridad y salud en el trabajo es ver más allá de qué. Bueno, quiero que me comenten, les voy comentando que hoy vamos a explorar cómo esa mirada integral puede fortalecer nuestro liderazgo y nuestra capacidad para gestionar de manera más efectiva en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo, viendo la sesión número 4, Pensamiento Sistémico en Liderazgo de la Salud y la seguridad en el trabajo. Para hablar de este tema, nos acompaña el doctor Rivelino Sánchez Sierra, administrador policial y magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, especialista en seguridad pública y en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con 28 años de experiencia en liderazgo de equipos de alto rendimiento y proyectos estratégicos en el sector público, incluyendo procesos de transformación organizacional y el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Policía Nacional de Colombia. Además, se desempeña como asesor, docente y conferencista. Bienvenido, doctor Rivelino. Gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Gracias a Diana, para todos nuestros líderes de seguridad y salud del trabajo que están conectados a esta sesión virtual y para todo nuestro equipo de Positiva, muy buenos días. Hoy nos volvemos a encontrar con un tema muy interesante para quienes no nos conformamos solo con cumplir la resolución 312 del 2019, los estándares mínimos de seguridad y salud del trabajo, sino que es una sesión que va más allá. Es un tema muy poderoso para quienes nos gusta darle un valor agregado al mejoramiento de la protección de nuestros trabajadores. Es un tema para quienes nos levantamos todas las mañanas pensando en qué innovación queremos crear para que nuestros trabajadores regresen a sus hogares, a continuar con sus historias de vida, a continuar con esas historias de resiliencia, historias de superación, de sueños y aspiraciones que tienen ellos, sus hijos, sus esposas, sus compañeros permanentes. Este tema, como aparece en la ruta del conocimiento, perdón un momento, este tema, como aparece en la ruta del conocimiento, es una de las 9 habilidades que propongo en mis conferencias sobre liderazgo y se trata
de una habilidad que yo interpreto y posiciono como uno de los grandes propulsores para desplegar de manera efectiva la seguridad y salud del trabajo en las organizaciones o empresas donde ustedes se encuentren laborando. Tengo que reconocer que es una habilidad un poco compleja, un poco difícil de adquirir, pero no imposible. Pero les aseguro que en el momento de que ustedes, no solo con lo que vamos a hablar hoy, sino con lo que ustedes consulten, con lo que ustedes viven en el día a día, su experiencia en esas organizaciones, si ustedes llegan a dominarla y a implementarla y a aplicarla cuando lideran la seguridad y salud del trabajo, van a ser mucho más los resultados positivos que algunas pequeñas dificultades que se puedan presentar, porque como lo dijo Diana en la pregunta orientadora que tiene para ustedes en el chat, liderar la seguridad y salud del trabajo es ver más allá, no es solamente ver el cumplimiento de la norma, no es solamente investigar el incidente o el accidente y ver siempre que el culpable es el trabajador o el procedimiento, sino que ve otras variables, otros elementos que nos permiten realmente dar soluciones de manera efectiva y no soluciones como pañitos de agua tibia a la que nos hemos acostumbrado en muchas organizaciones y en muchas empresas. Pero bueno, para no dar más preámbulos frente al tema y antes de continuar ya con la sesión formal, quiero darle la palabra nuevamente a Diana para que nos haga un pequeño test evaluativo sobre algunos conceptos que vamos a desarrollar en esta sesión. Por favor, Diana. Claro que sí, doctor Rivelino. Vamos con nuestro segundo inicial, pero primero quiero leer por aquí unos comentarios que nos han dejado los participantes. Que la Karina Sánchez dice: para mí liderar en seguridad y salud en el trabajo va más allá de ver los riesgos evidentes. Significa anticiparse, inspirar y actuar para proteger la vida y el bienestar de las personas. María Eugenia Vargas nos dice: el líder de la seguridad y salud en el trabajo va desde la identificación de riesgos y peligros. María Yesmith nos dice: es tener el carisma, el respeto, el amor, profesionalismo por la vida de los demás para gestionar el peligro. Qué respuestas tan bonitas. Betsy Yadira Baraja nos dice: es más allá de la rutina. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora sí, queremos saber los conocimientos previos que tienen sobre el tema de hoy. Vamos a responder las siguientes preguntas en pantalla. La primera pregunta que tenemos es: características del pensamiento sistémico. A, secuencial, orden, control. B, interconexión, contexto, complejidad. C, relación causa-efecto, estándar lineal. Esperaremos unos segundos a que ustedes escojan la respuesta que creen correcta y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, secuencial, orden, control, 56%, B, interconexión, contexto, complejidad, 29%, C, relación causa-efecto, estándar lineal, obtuvo un 16%. Vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo. 2 de los 4 factores para desarrollar el pensamiento sistémico son: A, simplicidad lineal, B, interdisciplinariedad, empatía, C, individualidad, decisión personal. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron así: A, simplicidad lineal, 12%, B, interdisciplinariedad, empatía, 80%, C, individualidad, decisión personal, 8%. Vamos con nuestra última pregunta. ¿Conocer la cadena de valor de mi empresa es importante para liderar la seguridad y la salud en el trabajo? A, sí, B, no. Esperaremos unos segundos a que ustedes escojan la respuesta y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron así. A, sí, obtuvo un 94%, B, no, 6%. Gracias a todos los que respondieron en este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos con esta sesión. Doctor Rivelino, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias. Estamos viendo la frase de Peter Senge. Por favor, ¿me confirmas, Diana? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, interesantes las respuestas que acaban de dar nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a iniciar con esta frase de Peter Senge: la realidad está compuesta por círculos
pero nosotros solo vemos líneas rectas. Esta frase aparece citada en un libro que les recomiendo que se denomina La Quinta Disciplina, donde el autor Peter Senge, quien es el que lo escribe, es un investigador, profesor y es un consultor reconocido mundialmente por haber popularizado un concepto que se llama organización inteligente, para aquellos que de pronto en la administración de empresas o en capacitaciones que han hecho relacionadas con gestión del talento humano o temas organizacionales han escuchado este concepto, organizaciones inteligentes. ¿Y a qué hace referencia con esta frase? A que nosotros los seres humanos tendemos a ser muy lineales. Ante el primer problema que se nos presenta o dificultad, automáticamente queremos identificar cuál fue la causa, cómo solucionarlo de inmediato, casi de manera mecanizada. Y no quiere decir que eso sea malo. No es así. Y muchas cosas de la vida se solucionan de esa manera, con un pensamiento lineal. Pero cuando estamos liderando procesos, cuando estamos liderando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde no solamente están comprometidos procesos, actividades críticas de los procesos, la producción, la cadena de valor de una organización y una empresa, sino que hay un factor humano, están nuestros trabajadores, hay unas familias que están allí esperando, hay un contexto político, económico, social, que muchas veces no lo estamos analizando, muchas veces no lo estamos interpretando, pero está impactando al interior de la organización. Cuando hacemos eso, cuando no revisamos eso y pensamos de manera lineal, pues muchas veces las soluciones que parecen tan maravillosos solo se vuelven como lo dije ahorita, un paño de agua tibia, o es una solución que resuelve el síntoma, más no la causa, o más bien, más no las causas. Y yo hablo de causas porque no solamente una causa es la que origina el problema. Y muchas veces desconocemos esa realidad. La realidad funciona de una manera totalmente diferente y es que normalmente los problemas y más hablando en el campo de la seguridad y salud del trabajo son el resultado no de una sola causa, sino de múltiples situaciones que influyen mutuamente y que muy posiblemente las soluciones que hoy identificamos no sean tan efectivas para mañana, o muy posiblemente al cambiar el entorno, al cambiar los factores políticos, económicos, sociales, una nueva norma, cuando hablo de factores legales, de normatividad, pues nos va a cambiar la solución que hoy es una maravilla. Para cerrar la reflexión de esta frase, esto lo quiero comparar como una analogía cuando usted lanza una piedra a un lago, genera ondas. ¿Se han dado cuenta? Cuando ustedes generan una roca, una piedra a un lago, eso genera ondas y se expanden en todas las direcciones. Así pasa con las decisiones de seguridad y salud del trabajo. Una decisión afecta a una persona, pero esa persona puede llegar a afectar el proceso y ese proceso puede afectar los resultados de la empresa. Y esos resultados que se afectaron, pues va a influir sobre las decisiones de la alta dirección. Y por eso considero, y estoy de acuerdo con lo que dice Peter Senge, que la realidad se parece más a los círculos que a ver todo como en una línea recta. A eso se refiere con esta frase célebre de Peter Senge en el libro o su obra La Quinta Disciplina, que es una obra que surgió o se escribió por allá iniciando los 90. ¿Qué vamos a desarrollar? Un pequeño contexto para que ustedes aterricen un poco este concepto de pensamiento sistémico, de dónde viene esto. Vamos a hacer un pequeño paralelo entre el pensamiento sistémico y el pensamiento lineal. Posteriormente vamos a tratar de aterrizar el pensamiento sistémico en la seguridad y salud del trabajo y quiero terminar con algunas recomendaciones de las cuales yo he sido beneficiado de estar aplicando algunas consideraciones de las que están aquí porque se ven resultados totalmente diferentes. Objetivo, conocer la evolución del pensamiento sistémico en las organizaciones. Segundo objetivo, identificar aspectos relevantes del pensamiento lineal versus el pensamiento sistémico. Y tercero, conocer algunas recomendaciones o más bien algunas acciones clave para desarrollar en el pensamiento sistémico orientado a la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, para ya hablar enfocados a todo el tema
del pensamiento sistémico, es necesario que hagamos un recorrido muy breve por el tiempo para saber cómo llegamos a este concepto. Ustedes observan en la gráfica una línea de tiempo que quise plantear allí. Espero que esta sea la mejor forma para que todos comprendan cómo llegamos a este concepto de pensamiento sistémico. Y yo me referencié, soy docente también de esta asignatura en todo el tema gestión humana organizacional y creo que de allí pude extraer algo muy importante para explicar este concepto. Me basé en las teorías administrativas. Esas teorías administrativas lo que nos están mostrando es cómo se ha evolucionado la forma en que entendemos y gestionamos las organizaciones. Entonces ustedes pueden ver en esa gráfica las primeras dos personas que están allí, Frederick Taylor y Henry Fayol. Uno planteó la administración científica, empezó a hablar de la división del trabajo, de la estandarización de procesos y de todo el tema de tiempo y movimiento. Él hacía para que los que estén estudiando administración y los que no lo puedan leer, su teoría es muy peculiar y era que él analizaba cómo los trabajadores de esa época, cuando llegaban los vagones llenos de metal o llenos de hierro, él contabilizaba durante toda una jornada cuántas fichas o cuántos elementos o postes de hierro bajaban los trabajadores, y por eso él habla mucho y él es muy conocido por este tema de tiempos y movimientos, que a pesar de que eso empezó en 1900 y no analiza otros tipos de factores, hoy en día podemos ver lo mismo cuando nosotros nos evalúan por horas. Horas, hombre, ¿qué hizo en tantas horas? ¿Qué producción realizó? Entonces muchas veces hay cosas que ya llevan más de 100 años y seguimos todavía cometiendo ese mismo error. Pero bueno, seguimos. La lógica de Frederick y Taylor era, si cada parte funciona bien, el resultado será mejor. Y para ese momento la eficiencia lo era todo. Esa era la teoría clásica de la administración. Luego llega Henry Fayol, quien en 1916 complementa esta visión introduciendo las famosas funciones administrativas que todos conocemos, la planificación, la organización, dirigir y el control. Él fue el que incorporó esas 4 funciones administrativas y las organizaciones a partir de ese momento empezaron a verse como estructuras jerárquicas que debían coordinarse para alcanzar objetivos. ¿Ok? Más adelante llega Elton Mayo, que para mí puede ser uno de los pioneros de la seguridad y salud en el trabajo, porque él empezó a hablar de la teoría de las relaciones humanas. Y él empezó a hablar de las personas y el ambiente laboral. ¿Será que donde trabaja o donde está ese trabajador la luz es suficiente para hacer lo que hace? ¿Será que la herramienta que utiliza es las necesaria y tiene las condiciones ergonómicas para que ese trabajador pueda desarrollar esa labor o esa situación que está hablando, que está desarrollando? Él promueve, como dice la gráfica, el bienestar, la comunicación abierta y el trabajo en equipo. Por primera vez, a partir de Elton Mayo, 1930, se reconoce el valor del factor humano dentro de las organizaciones. Luego aparece Max Weber en 1940 con la teoría de la burocracia. Y él empieza a enfatizar sobre la importancia de las normas, la autoridad y las jerarquías para garantizar orden y estabilidad organizacional. Entonces empieza a hablar del mando, de la subordinación, de los perfiles, de la competencia de las estructuras orgánicas. Entonces ustedes se dan cuenta que cada uno le va dando o alimentando las teorías administrativas, cómo se gestionaban las organizaciones en su momento. Sin embargo, todas estas teorías, las que hemos visto hasta ahora el momento muy rápidamente, tienen algo en común. Analizan la organización separando sus partes. Producción por un lado, recursos humanos por otro lado, seguridad por otro lado. Eso quiere decir que predominaba una forma de pensar y era el pensamiento lineal, donde se asumía que cada problema tenía una causa y una solución específica. Es aquí donde ocurre un cambio trascendental con este señor, Ludwig von Bertalanffy, 1945, y su teoría general de los sistemas.
él empieza a hablar de la biología, porque era biólogo, ustedes lo pueden consultar, empieza a hablar de la biología, cómo la biología hace esa analogía, cómo el comportamiento en la biología puede hacer también en las organizaciones, y empieza a hablar o propone una idea revolucionaria que aparece allí en negrilla: el todo es más que la suma de las partes. Es decir, nos invita a comprender que una organización no puede entenderse observando únicamente cada área por separado, sino analizándola, cómo interactúan entre ellas. Y él empieza a hablar de eso tan bonito de la sinergia, que es todos trabajar bajo un mismo objetivo. Empieza a hablar de la adaptabilidad, cómo nos tenemos que adaptar los trabajadores, los líderes, la alta gerencia, al contexto, a lo que está sucediendo. Habla de la organización. Y a partir de ese momento se empieza a hablar de pensamiento sistémico. Ya no basta con preguntarnos qué pasó, sino que ahora la pregunta es cómo se relacionan los diferentes elementos del sistema para producir ese resultado. Y es finalmente en 1990, que es al que yo hoy lo estoy invitando a que lean, Peter Senge, que empieza a hablar de las organizaciones inteligentes, donde se promueve el aprendizaje continuo, donde se promueve la identificación de patrones, la comprensión de las interdependencias y la capacidad de anticipar problemas antes de que ocurran. Entonces, finalmente con esta gráfica, que hice un recorrido muy breve, histórico, sobre las teorías administrativas y cómo llegamos a esto del pensamiento sistémico, podemos decir que mientras Taylor, Fayol, Mayo, Weber contribuyeron enormemente al desarrollo de la administración moderna, fue Ludwig von Bertalanffy quien sembró las bases del pensamiento sistémico al enseñarnos que las organizaciones son sistemas interconectados y que los resultados no dependen de elementos aislados, sino de relaciones que existen entre ellos. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta frente al conocimiento o frente al concepto de pensamiento sistémico. Aquí podemos apreciar, por favor, las dos clases de pensamientos. Traté de apoyarme con la inteligencia artificial para traer este gráfico, pero quiero aterrizar esto a lo que sucede en el día a día. Entonces, vemos al costado izquierdo un cerebro como mecánico, compuesto por engranajes, líneas rectas, secuencias ordenadas, y a la derecha observamos una red de conexiones, personas, ideas, tecnología, naturaleza y relaciones. Estas dos imágenes están interpretando las formas diferentes de analizar la vida, de lo que sucede en el entorno, es decir, en nuestro caso, de cómo lideramos la seguridad y salud del trabajo. ¿Ok? Entonces vemos, por ejemplo, en el pensamiento lineal se habla de la secuencialidad. Todo ocurre paso a paso. Quizás los que me están escuchando y son expertos también en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, o son expertos en la documentación de caracterizaciones de procesos y procedimientos, pues ahí vemos el pensamiento lineal. Todo ocurre paso a paso. Hay unas entradas, hay unas salidas, hay unos puntos de control, ¿cierto? Y en seguridad y salud del trabajo muchas veces pensamos también linealmente. Entonces ocurre un accidente e investigamos, encontramos una causa y aplicamos una solución. Ese es un pensamiento lineal y no quiere decir que está malo. No. Solo que los estoy invitando a que hay que ver más allá. No hay que ver solo en el momento lo que sucedió con el accidente, sino que hay que ver más allá. Segundo elemento o característica principal del pensamiento lineal, habla de relación causa y efecto. Es decir, se asume que cada problema tiene una causa específica. Por ejemplo, un accidente. ¿Por qué? Pues porque el trabajador cometió un error. Casi siempre nos enfocamos en el trabajador, ¿cierto? Tercero, orden. Tercera característica. Entonces nos dice que en el pensamiento lineal, cuando se habla de esa característica de orden, es que en el pensamiento lineal buscamos siempre tener procedimientos claros, estructuras definidas, control de las variables, que muchas veces es complejo controlarlas todas. Y un cuarto es la simplificación, es decir, reducir los problemas complejos a elementos más pequeños para analizarlos por separado. Es decir, vamos a dividir el problema y analicemos qué sucedió aquí, qué sucedió acá,
y no lo analizamos de forma sistémica. Y finalmente, el quinto, el control. La idea es controlar cada parte para obtener el resultado esperado. Este enfoque de pronto es muy útil en la era industrial y si lo sigue siendo en muchas organizaciones, pero para actividades rutinarias, para procesos estandarizados o para tareas operativas. Pero ya lo hemos visto en otras sesiones acá en Positiva, y es que cuando damos ejemplos de grandes industrias o organizaciones, vemos que el control se mantiene, pero no con el mismo nivel de fuerza que en un pensamiento lineal, no, porque lo que estamos es sesgando y lo que estamos es canalizando erróneamente todas esas ideas que pueden salir de nuestros equipos de trabajo para crear innovación, para crear ideas nuevas que mejoren la seguridad y salud en el trabajo. Y luego pasamos al pensamiento sistémico. Entonces podemos ver que aquí ya se habla es de, por ejemplo, una primera característica de la interconexión. Es decir, lo que nos quiere decir con esto es que nada ocurre de manera aislada. Lo que sucede en producción o en otro proceso de la cadena de valor puede afectar la seguridad y salud del trabajo y viceversa. Lo que sucede en seguridad y salud del trabajo puede impactar la producción o los demás procesos o la reputación de la organización. Lo que ocurre en el liderazgo puede afectar la cultura organizacional de nuestra empresa. Todo está conectado. Cuando hablamos de relaciones, que es la segunda característica, estamos hablando que el interés ya no está únicamente en las partes, está en cómo se relacionan esas partes. Entonces, por ejemplo, un accidente puede estar relacionado con una capacitación que no fue la mejor, con una supervisión que no cumplió las tareas como debía ser, con un mal liderazgo o por una carga de trabajo excesiva o por una cultura organizacional que no ha logrado cumplir las expectativas de nuestra empresa. Por cualquiera de ellas o por todas es que podemos ver las relaciones, que no es solo una causa, sino varias causas lo que puede estar generando la accidentalidad. Contesto, oído, las decisiones no ocurren porque sí. El contexto es que en el pensamiento sistémico nos obliga a que entendamos cuál es el entorno económico, cuáles son los factores políticos, cuáles son los factores sociales, cuáles son los factores tecnológicos que están impactando y están afectando la accidentalidad al interior de nuestra organización, porque todo influye sobre los resultados. Esa cuarta característica de complejidad del pensamiento sistémico está relacionado con que los problemas importantes rara vez tienen una sola causa. Normalmente son el resultado de múltiples factores que interactúan simultáneamente. Por eso, disculpen hacer esta comparación con Colombia, pero llevamos años, ¿sí? Muchos años creyendo que podemos solucionar muchos problemas en Colombia con medidas que apuntan a una sola línea de acción y no con acciones integrales que imponga interactuar a todos los ministerios en búsqueda de una solución, no. Todos tomamos líneas totalmente diferentes y por eso ese tema de complejidad no lo desarrollamos y por eso no encontramos la solución. Y finalmente, la adaptabilidad. Los sistemas cambian permanentemente. Por eso, líderes de seguridad y salud del trabajo que me están escuchando, los líderes debemos aprender a ajustarnos permanentemente y evolucionar continuamente a lo que está sucediendo en el entorno. Estas son las características más principales entre el pensamiento lineal versus el pensamiento sistémico. Vuelvo y repito, no es porque la mayoría del tiempo pensemos linealmente lo estamos haciendo mal, no, así nos formaron. Así hemos visto muchas cosas en nuestra organización y así se solucionan muchas cosas. Y no quiere decir que sea malo, se han solucionado muchas cosas positivas. Pero este pensamiento lineal atiende más a factores de procesos, a procedimientos rutinizados. Pero cuando ya estamos hablando de implementar o de desplegar de manera efectiva la seguridad y salud del trabajo que permea la cultura organizacional de una empresa, tenemos que hablar de un pensamiento sistémico y no de un pensamiento lineal. Bueno, por eso vuelvo y repito la frase de Peter Senge:
La realidad está compuesta por círculos, pero nosotros solo vemos líneas rectas. Los problemas, los accidentes, el estrés laboral y los resultados organizacionales no nacen de una sola causa. Entrando entonces ya con el sistema, con el pensamiento sistémico, quiero que tengan presente este concepto. Este es un concepto que yo lo traté de varias lecturas, traerlo acá, no es de un autor principal porque son muy complejos y lo que traté fue de enfocarlo a lo que hacemos nosotros en seguridad y salud del trabajo y a nuestra experiencia de la realidad que me ha tocado vivir en la organización y en las demás actividades que he podido realizar, liderar. Es que el pensamiento sistémico es la capacidad de comprender una organización como un conjunto de elementos interrelacionados que influyen mutuamente para alcanzar los objetivos y para la toma de decisiones más efectiva. Yo aquí les digo a ustedes que si ustedes quieren impactar la cultura organizacional de su empresa, deben salir de la burbuja de la seguridad y salud del trabajo y deben ponerse los zapatos de la alta gerencia para conocer el contexto completo de su empresa, para saber a dónde la alta gerencia quiere llevar la organización, cuál es el nivel de importancia que le está dando al factor humano y a su protección, que ahí es donde entra la seguridad y salud del trabajo. Pero también nosotros como líderes de seguridad y salud del trabajo debemos poner los zapatos de nuestros colegas que lideran otros procesos u otros sistemas para conocer cómo despliega usted de manera más efectiva el sistema, generando un impacto positivo a sus colegas y no un impacto negativo. Pero también el pensamiento sistémico implica ponerse en los zapatos del operario para conocer cuáles son sus verdaderas necesidades y dificultades que se presentan en las áreas operacionales. Por favor. 4 factores claves para tener en cuenta. La interdisciplinariedad, y esta hace parte de una de las preguntas de las que están en el test evaluativo. La empatía, ya vamos a hablar de cada una de ellas. La integralidad y la interoperabilidad. 4 factores clave que les recomiendo desarrollen. Leen, documentense, prepárense frente a eso. Si ustedes empiezan a desarrollar esos 4 factores, están desarrollando un pensamiento sistémico en su organización. Interdisciplinariedad es la capacidad de integrar conocimientos, experiencias y perspectivas de diferentes disciplinas para comprender y resolver un problema. Por eso les digo que generar esa habilidad de pensamiento sistémico no es fácil, pero para nosotros que queremos dar un valor agregado, se nos va a facilitar. Y puede que se nos dificulte en el proceso, pero en el momento que tengamos esa habilidad va a mejorar nuestro liderazgo de seguridad y salud del trabajo. Es necesario en este factor conocer qué hacen los demás procesos. Hay que saber qué hacen los demás. Sí, somos ingenieros, otros somos administradores, otros tienen una carrera totalmente diferente a lo que hacen los de producción, a los que hacen los de ventas, a los que hacen de marketing, a los que hacen del direccionamiento estratégico, pero hay que conocer de los demás procesos. Conocer de los demás procesos nos va a permitir integrar lo que sabemos de seguridad y salud del trabajo mucho más fácil a lo que hacen ellos. Yo les comento una infidencia. Donde yo laboraba, tuve la fortuna de trabajar durante varios años en todo el tema de procesos y procedimientos, en todo el tema de los sistemas de gestión de calidad, en los sistemas de gestión ambiental. Y cuando llegué a liderar la seguridad y salud del trabajo en esa organización, se me facilitaron muchas cosas. Pude mejorar el despliegue de la seguridad y salud del trabajo porque sabía dónde podía entrar a quienes lideran la calidad en esa organización. Sabía cómo se desempeñaban y cómo documentaban los procesos y procedimientos de los demás procesos y cómo yo podía entrar ahí impactándolos positivamente y no negativamente. Por eso lo importante de conocer ese factor, de desarrollarlo en cada uno de ustedes. Y yo les regalo una frase aquí frente a esto. Los problemas complejos no se resuelven desde una sola profesión. Esto también quiere decir
que nuestro equipo debe ser un equipo interdisciplinario. Quizás usted no lo va a conocer todo, pero va a tener expertos en cada uno de los temas que si usted como líder los llega a integrar, va a lograr mayores resultados. Segundo factor, la empatía. Es la capacidad de comprender cómo las decisiones y situaciones afectan a otras personas dentro del sistema. Es ponerse en los zapatos de los demás niveles jerárquicos o de los más niveles de su organización o empresa. Vuelvo y repito, ponerse en los zapatos o ser empáticos con la alta gerencia, pero también con los trabajadores, con los operarios, pero también con las familias de los trabajadores, pero también con los supervisores, pero también con sus colegas o líderes de demás procesos. Aquí le regalo esta frase: no puedo entender completamente un sistema si no comprendo a las personas que lo integran. Si somos expertos en muchos temas, pero no escuchamos a nuestros trabajadores, no escuchamos a las personas que están a nuestro alrededor, pues se va a dificultar muchas cosas. Tercer factor, la integralidad. Consiste en comprender que los resultados, problemas o situaciones dentro de una organización son producto de la interacción de múltiples factores humanos, técnicos, organizacionales, ambientales y culturales. Sé que es complejo y muchas de nuestras empresas y organizaciones nos piden resultados así, de inmediato. Sucedió un accidente, bueno, ¿qué va a ser responsable de seguridad en el trabajo? Líder, te resuelva ese problema de manera inmediata. Y quizás el día a día, la urgencia nos consume y resolvemos, ¿cierto? Hacemos el reporte, hacemos la investigación, pero se queda todo allí. ¿Y qué sucedió con los demás trabajadores? ¿Y por qué no se constituye una lección aprendida lo que sucedió para replicar a los demás trabajadores? ¿Y por qué no analizamos si realmente fue un error solo del trabajador o el error es de nosotros, del sistema, de la forma como estamos capacitando, de lo que estamos haciendo con la cultura organizacional? Hablamos muy bonito, hacemos unos folletos muy hermosos, hacemos unas propagandas, unos esquemas, pero en el día a día, con nuestro ejemplo, estamos incurriendo en el incumplimiento de las normas por no ponernos los elementos de protección personal, por generar comportamientos o conductas inseguras en la línea de producción o en las áreas de producción. Aquí tengan en cuenta esta frase: cuando buscamos una sola causa, simplificamos la realidad. Cuando buscamos las interacciones, comenzamos a comprenderla. Y finalmente, la interoperabilidad, que es un término que utilizan mucho aquellos que están relacionados con la tecnología, con los sistemas de información, pero que lo quise traer aquí porque también pasa eso en nuestras organizaciones. Pero voy a leerlo primero. Es la capacidad de que diferentes áreas, procesos, tecnologías y personas trabajen de forma coordinada, compartiendo información para alcanzar objetivos comunes. Muchas de nuestras organizaciones o empresas manejan diferentes fuentes de información y muchas veces uno no lo creería, pero es así. Al interior hay envidias y un sinnúmero de factores que no permiten que compartamos la información, porque uno quiere ser, una área quiere ser protagonista, una dirección quiere ser protagonista, un departamento quiere ser protagonista, y aquí todos debemos ser protagonistas porque todos estamos bajo una misma misión, bajo una misma visión, bajo un mismo objetivo estratégico o direccionamiento estratégico. Entonces aquí los invito a que cuando las áreas trabajan aisladas, aparecen los problemas, pero cuando se conectan, aparecen las soluciones. ¿Ok? Los invito por favor a que dentro de ese texto de la quinta disciplina de Peter Senge, traje aquí muy breve, un pequeño resumen muy breve de cada una de esas disciplinas y cómo la podemos aplicar en seguridad y salud en el trabajo. Entonces la primera es el dominio personal. Esta disciplina consiste en aprender a generar una tensión creativa entre la visión personal y la realidad actual para alcanzar resultados efectivos. En otras palabras, lo que quiere decir es que, aterrizando esta seguridad y salud en el trabajo, es que debemos nosotros promover estrategias al interior de nuestra organización que desarrollen la mejor versión de nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo.
la mejor versión de nuestros aliados en la seguridad y salud en el trabajo. En la organización que yo me encontraba laborando eran aproximadamente 100 responsables de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, porque era una organización de 170,000 hombres y mujeres. Algunos dirán, uy, 100, súper, tenía personal, tenía recursos para eso, pero no. Si usted hace una regla de 3, 100 responsables de seguridad y salud en el trabajo aproximadamente para 170,000 hombres y mujeres no son suficientes. Y usted tenía que promover la aplicación de seguridad y salud en el trabajo en algunos supervisores del servicio a nivel nacional, en algunos líderes que no eran o no jerárquicamente u organizacionalmente no trabajaban dentro del componente de seguridad y salud en el trabajo. Pero lo que había que hacer era generar programas para que cada líder, supervisor, se comprometa con su propio crecimiento personal en seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, aquí lo que los invito es a que generen programas para empoderar a los supervisores, que les permita crecer profesionalmente. No cometan el error de involucrar a otras personas a que ayuden a hacer el trabajo de seguridad y salud en el trabajo, pero solamente lo llenamos de trabajo, y cuando hacemos actividades para hacer reconocimiento público a nuestros responsables de seguridad y salud en el trabajo, olvidamos a esas otras personas que están contribuyendo, que no dependen orgánicamente de seguridad y salud en el trabajo, pero nosotros los posicionamos como líderes. Entonces, así como les damos tareas, también reconozcamos el trabajo de esas personas, porque lo que habla la quinta disciplina del dominio personal es que nosotros permitamos y ayudamos a crecer a nuestros líderes de seguridad y salud del trabajo, y paralelamente el nivel de compromiso frente a la protección de nuestros trabajadores. Segunda disciplina que habla Peter Senge, modelos mentales, implica reflexionar sobre las imágenes internas del mundo y cuestionar los supuestos arraigados para mejorar las decisiones y acciones. En otras palabras, lo que se pretende acá es cuestionar todas esas creencias que están impidiendo y están afectando la cultura organizacional frente a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Identifiquemos cuáles son esos paradigmas arraigados que impiden mejorar. Muchas veces el mayor riesgo no es el peligro físico, sino una creencia equivocada. Entonces, aquellos trabajadores que dicen, llevo 20 años haciéndolo así, nunca me ha pasado nada. Aquí es donde debemos identificar eso. La empresa debe desarrollar talleres donde se analicen accidentes reales ocurridos precisamente por eso, por el exceso de confianza. ¿Y qué es lo que pretendemos con esta tarea puntual que les estoy recomendando? Es que los trabajadores comiencen a cuestionar esas prácticas inseguras que de pronto habían normalizado durante muchos años. Tercer disciplina de Peter Senge, la visión compartida. Es la disciplina colectiva de establecer objetivos comunes que generen un compromiso genuino de todos los miembros. En otras palabras, aterrizando la seguridad y salud en el trabajo, es que construyamos un propósito común en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? La seguridad, cuando nosotros la volvemos un propósito común, la seguridad y salud en el trabajo deja de ser responsabilidad exclusiva del área, de la dirección o del departamento de talento humano, y se convierte en un objetivo de toda la organización. Y aquí ustedes son muchos muy creativos. Yo he visto los viajes que he hecho para desarrollar la conferencia de liderazgo, cosas muy creativas que están realizando en el Huila, en Manizales, en Putumayo. Y hay campañas, por ejemplo, una que se denomina Regresar Sanos a Casa, donde las empresas o esa empresa construye con los trabajadores, con los supervisores y con los gerentes una declaración en común. Cada persona que ingresa a la organización debe regresar sana y segura a su hogar. Y esta estrategia empieza a promoverse en inducciones, en reuniones, en evaluaciones, hasta en los mismos indicadores. Y es así como se puede lograr que los trabajadores perciban la seguridad y salud del trabajo como una obligación legal y más bien lo vean como un valor compartido, porque todos quieren llegar sanos y salvos a sus casas. Una cuarta disciplina es el aprendizaje en equipo. De forma más sencilla, aprender a mejorar juntos. ¿Y qué significa eso en seguridad y salud del trabajo? Es
transformar cada experiencia en un conocimiento explícito, en un conocimiento colectivo. Los errores no deben ocultarse y deben convertirse en oportunidades de aprendizaje. Yo les pregunto a cada uno, y de pronto Diana me lo puede contestar ahora, ya que usted tiene acceso, Diana, a lo que están escribiendo ellos, y es, ¿será que si estamos documentando los accidentes que se nos presentan en nuestras organizaciones? ¿Estamos creando unas lecciones aprendidas para que no quede solamente en la investigación y en la sanción, sino que sea una lección aprendida para los demás trabajadores, para el que llega nuevo a la empresa de la organización? De eso se refiere a esa cuarta disciplina del aprendizaje en equipo. Y finalmente está el pensamiento sistémico, que es la quinta disciplina de la que habla Peter Senge, pero él habla de las 4 anteriores para llegar a esta. Y dice, en otras palabras, consiste en ver la organización como un todo y comprender la interdependencia entre sus partes para aplicar cambios profundos. En otras palabras, lo que nos invita a esta quinta disciplina es comprender cómo funciona el sistema completo, no una parte del sistema. Permite comprender que los accidentes, enfermedades y comportamientos no pueden verse como eventos aislados, sino resultados de múltiples interacciones. Entonces, yo con estas 5 disciplinas quiero decirle lo siguiente: un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo verdaderamente maduro no se construye únicamente con procedimientos ni con matrices de riesgos y auditorías. Se construye cuando las personas desarrollan un dominio personal, cuestionan sus modelos mentales, comparten una visión, un propósito en general, aprenden juntas y comprenden que los resultados de seguridad y salud del trabajo son consecuencias de un sistema completo. Allí es donde las 5 disciplinas de Peter Senge se convierten como una especie de herramienta muy poderosa para liderar las organizaciones y para que usted, líder de seguridad y salud del trabajo, sea mucho más efectivo en su organización y en su empresa. Los invito, por favor, en estos minutos que nos están quedando, y pueden tomarle una fotografía a esta ayuda, es que con lo que acabamos de mencionar se hagan estas 5 o 6 preguntitas, y de acuerdo al resultado, si sí o si no, o si está en un término medio, usted mismo se autoevalúe si está aplicando el pensamiento sistémico en su organización. Primero, ¿conoce la cadena de valor? Y más que la cadena de valor, ¿conoce la estrategia de su organización? Segundo, cuando ocurre un accidente, investigo las condiciones del sistema que lo permitieron y no solamente los errores del trabajador, que es donde más nos enfocamos. Tercero, identifico e interactúo con los actores clave de mi organización. Eso lo vimos en estrategia, pero también hace parte del pensamiento sistémico. Vuelvo y repito, hay que salir de esa burbuja. Cuarto, analizo qué consecuencias pueden tener mis decisiones en seguridad y salud del trabajo sobre otras áreas. ¿Me he tomado este tiempo para eso? ¿O soy de los que impongo? Y se cumple así, ¿no? Miremos cuál es el efecto que tienen nuestras decisiones en las demás áreas. Quinto, conozco los factores externos e internos que impactan mis riesgos y la cultura de mi organización. Yo creo que los expertos aquí en seguridad y salud del trabajo, con las normas ISO, no solo en seguridad y salud del trabajo, sino en calidad, en ambiente, todas comparten un capítulo donde dice que tenemos que evaluar el entorno. A eso se refiere esta pregunta. ¿Será que sí lo hacemos? ¿Será que lo que está sucediendo en Colombia en la actualidad puede afectar también la salud mental y la producción de nuestros trabajadores en nuestras organizaciones? Y sexto, utilizo las lecciones aprendidas para mejorar el sistema y no solamente para corregir las personas, aunque yo iría más allá. ¿Será que sí estoy documentando y estoy generando lecciones aprendidas en mi organización? Y para aquellos que lo hacen, ¿será que sí la estoy socializando? Y me siento y me reúno con nuestros equipos de trabajo para socializarlas, porque si se queda en un documento ahí engavetado, pues no va a hacer ningún efecto. Termino con estos ejemplos muy rápidos, por favor. Hablamos entonces del pensamiento sistémico, de las 5 disciplinas que habla Peter Senge, y cómo, con los ejemplos que leí en cada una de esas disciplinas, cómo podemos mejorar el pensamiento sistémico y en sí la seguridad y salud del trabajo en nuestra organización. Pero cuando adelantemos investigaciones, observen esta gráfica.
un accidente por caída de altura, ¿cierto? Un trabajador se cae de un andamio. Cuando nosotros hacemos pensamiento lineal, que nos han formado mucho en este tema, pues la investigación se centra en el trabajador. Entonces se generan preguntas como, ¿estaba anclado? ¿Siguió el procedimiento? ¿Usó los elementos de protección personal? Y finalmente, cuando se hace toda esa investigación, se me escapan varias preguntas, lo sé, pero quiero hacer un realce que siempre se enfoca en el trabajador. Pues el resultado de todo esto es un reentrenamiento, llamados de atención, un firma de compromiso y se queda ahí. Pero cuando pensamos sistemáticamente o con un pensamiento sistémico, perdón, no solo la investigación se centra en el trabajador, se centra en factores humanos, en factores de liderazgo y supervisión, en factores organizacionales, en factores técnicos, en factores del entorno, pero también en factores del mismo sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y lo que se pretende es que aquí no solamente sea un reentrenamiento y llamado a atención, sino hay que mejorar el procedimiento, hay que mejorar la capacitación, hay que fortalecer la supervisión, darle muchas más herramientas, hay que generar inspecciones periódicas a los andamios y anclajes, hay que quizá revisar las metas de producción que está presionando al personal y por eso se generan los accidentes porque obvian algunas actividades del proceso o procedimiento. Y un segundo ejemplo final, por ejemplo, el estrés laboral y el riesgo psicosocial. Si pensamos linealmente, la investigación se centra nuevamente en el trabajador, entonces nos preguntamos, ¿será que los trabajadores gestionan bien sus emociones? ¿Será que tienen problemas personales? Y normalmente el resultado de estos temas, y yo creo que ustedes lo han vivido al interior de sus empresas, y es que se hace un taller del manejo del estrés, una charla de bienestar, recomendaciones psicológicas individuales, pero cuando pensamos de manera sistémica, pues no solamente la investigación se centra en el trabajador, se analizan las cargas laborales, se analizan los tipos de liderazgo que hay en nuestra organización, cómo eso está influyendo en el trabajador, se analiza la organización del trabajo, se analiza la cultura organizacional y muchas condiciones que allí de pronto no aparecen. ¿Y cuál será el resultado de esto? ¿Qué se espera? Pues venga, hagamos una revisión de las cargas laborales y tenemos que hacer ajustes. Evaluemos el liderazgo, cómo está actualmente nuestra empresa. ¿Por qué no hacemos una verificación para clarificar los roles en nuestras organizaciones? Mejoremos los canales de comunicación y de interacción entre nuestros trabajadores. ¿Por qué no adelantamos planes de reconocimiento frente a lo que están haciendo los trabajadores? Y no solamente sea una sanción por el incumplimiento o por adoptar un comportamiento inseguro, sino porque no también hacemos un plan de reconocimiento para adoptar comportamientos seguros al interior de la empresa o de la organización. Con esto, Diana, y para mí, líderes de seguridad y salud del trabajo, termino mi intervención. Sé que una hora no es suficiente para tener claridad al máximo sobre el pensamiento sistémico. Espero haber acercado un poco el concepto y a través de las recomendaciones que suministré de cómo aplicarlas en seguridad y salud del trabajo, lo empecemos a hacer y aquellos que ya lo están haciendo, háganlo, motívense, háganlo, síganlo haciendo. Porque cuando uno piensa de manera sistemática, créanme que se llena de mucho más argumentos y como por arte de magia se genera una amalgama de oportunidades para usted solucionar las formas de manera más efectivas y sostenibles en el tiempo. Esta es la bibliografía donde pueden encontrar sobre este tema. Los invito a que lean ese libro de la quinta disciplina que no solo sirve para los líderes de seguridad y salud en el trabajo, sino para liderar también en otras áreas, hasta para liderar en ámbitos personales, al interior de nuestros hogares, que no tenemos en cuenta esas disciplinas, que tomamos decisiones radicales y no trabajamos en equipo al interior de nuestras familias. Diana, no sé si hay alguna pregunta o continuamos con la evaluación. Doctor Rivelino, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de compartir, todo muy completo y aterrizado. Hagamos este último sondeo para ver con qué se quedan los asistentes de esta sesión. La primera pregunta que tenemos es características del pensamiento sistémico. A, secuencial, orden, control. B, interconexión, contexto, complejidad. C, relación causa-efecto, estándar lineal. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Volvemos con los resultados. Recuerden que si tienen alguna pregunta, ¿sí?, seguido de esto la vamos a estar desarrollando.
Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, secuencial, orden, control, obtuvo un 49%. B, interconexión, contexto, complejidad, 43%. Y C, relación, causa, efecto, estándar lineal, obtuvo un 9%. Bueno, una pequeña, cierto, retroalimentación. Eso también se trata del pensamiento sistémico. Bueno, aunque los resultados no eran los esperados, sí tengo que reconocer que de un 29% que en el primer test al iniciar la sesión contestó el 29% interconexión, contexto y complejidad, que es la respuesta afirmativa a esa pregunta, en esta segunda sesión se elevó al 43%, es decir, 14 puntos porcentuales. Quiero recordarles a todos, por favor, cuando hablamos de secuencial, paso a paso, orden, que haya unos procedimientos claros, unos puntos de control claro. Y cuando se habla de control, que es la supervisión, normalmente estamos hablando de pensamiento lineal. Cuando hablamos de interconexión, es decir, que logramos comprender que nada ocurre de manera aislada, que lo que sucede en un proceso puede afectar la seguridad y salud del trabajo, y lo que sucede en seguridad y salud del trabajo puede afectar otros procesos. Estamos hablando de interconexión, que cuando hablamos de contexto, perdón, estamos hablando de pensamiento sistémico, que cuando estamos hablando de contexto, estamos hablando de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Hay que mirar el contexto para poder tomar de manera más acertada las decisiones. Y que cuando hablamos de complejidad, siempre, para muchos problemas de seguridad y salud del trabajo, no vamos a encontrar una sola causa que la ha generado, sino que vamos a encontrar una multiplicidad de causas que empieza desde los factores humanos, pero también allí aplican para los factores organizacionales. ¿Cómo está diseñada la organización? ¿Cómo está la estructura? Entonces, eso como para complementarlo, y la respuesta, pues, obviamente, como lo acabo de decir, es la segunda opción, la B. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo final. Dos de los 4 factores para desarrollar el pensamiento sistémico son A, simplicidad lineal, B, interdisciplinariedad, empatía, o C, individualidad, decisión personal. Esperaremos unos segundos para ver sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. Simplicidad lineal obtuvo un 13%, B, interdisciplinariedad y empatía, 84%, C, individualidad, decisión personal, 3%. Bueno, muy bien, por los que contestaron la opción B, interdisciplinariedad y empatía, del 81 pasamos al 84%. Recuerden ustedes que la interdisciplinariedad es la capacidad de integrar conocimientos de varias áreas del conocimiento, lo importante de conocer qué hacen los demás procesos, qué hacen los demás colegas, y la empatía es de ponernos en los zapatos de la alta gerencia, pero también en los zapatos de nuestros colegas, de los que lideran los demás procesos, pero también en los zapatos de los operarios, de nuestros trabajadores. Muy bien, finalizamos este sondeo final con la tercera pregunta. ¿Conocer la cadena de valor de mi empresa es importante para liderar la seguridad y salud en el trabajo? Así, no. Esperaremos sus respuestas y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. Esto fue un resultado unánime. Así obtuvo el 100% y B no, 0%. Importantísimo. Qué bueno que cerramos así. Que todos identifiquen que es importante conocer la cadena de valor. Los invito a que revisen la caracterización de los procesos con los que ustedes tienen que interactuar, y se van a dar cuenta que van a encontrar muchas oportunidades para desplegar con un impacto muy positivo la seguridad y salud del trabajo. Diana, y al equipo que está detrás de cámara, y a todos nuestros líderes que estuvieron hoy atentos, muchas gracias, y esperemos que el pensamiento sistémico sea una característica de cada uno de su liderazgo, de cada uno como ejerce el liderazgo al interior de su empresa u organización. Muchas gracias, Diana, muchas gracias para todos. Muchísimas gracias a usted, doctor Rivelino. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de Tu Comunidad. Gracias.
A nuestros participantes no olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación y Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante de tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Y aprovecho para dejarles una invitación a las personas que están en Florencia y en Caquetá. Los invitamos a vivir el primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, un espacio diseñado especialmente para fortalecer la salud mental y el bienestar en nuestras empresas. La cita es este 19 de junio en el auditorio de la Universidad de la Amazonía. Recuerden que es un evento 100% gratuito y certificado para nuestros afiliados a Positiva. Sin embargo, los cupos son limitados y están sujetos a confirmación, así que no se queden por fuera y aseguren su lugar inscribiéndose a través de este código QR. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. Cada día, miles de personas salen a cumplir con sus responsabilidades laborales, pero para muchas, el trayecto se convierte en un riesgo. La seguridad vial no es solo una obligación legal, es un compromiso con la vida. En Positiva Compañía de Seguros lo sabemos. Por eso, acompañamos a las empresas en su misión de proteger a sus trabajadores con herramientas concretas, modernas y efectivas. Adoptar un plan estratégico de seguridad vial, PESV, es un paso fundamental para transformar la movilidad en las organizaciones. Este plan permite reducir la siniestralidad, promover comportamientos seguros y cumplir con la normatividad vigente. Positiva te ofrece una estrategia práctica para implementarlo a través de nuestro portafolio de soluciones técnicas en gestión de la seguridad vial, un recurso educativo que ofrece herramientas prácticas para crear entornos más seguros y saludables. Contamos con cursos virtuales especializados, curso en Plan Estratégico de Seguridad Vial, curso de Prevención de Accidentes Viales y el curso de Inducción y Reinducción del Transporte Urbano, diseñados por expertos en movilidad y prevención de riesgos, los cuales ofrecen herramientas efectivas para prevenir accidentes, mejorar el comportamiento de las vías y fomentar un entorno más seguro. Todos nuestros cursos son asincrónicos, certificados y disponibles desde cualquier lugar del país. Pero no estamos solos. Nuestra comunidad nacional de conocimiento en seguridad vial te conecta con expertos, talleres, seminarios y contenidos que fortalecen las competencias de actores viales, líderes del Plan Estratégico de Seguridad Vial, brigadistas, responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y altos mandos de la organización. También ofrecemos experiencias inmersivas con simuladores de realidad virtual a través de nuestra Ruta Naranja, donde se vive la conducción segura en entornos controlados. Y porque sabemos que la educación transforma comportamientos, hemos creado materiales de sensibilización, afiches, mailings, piezas informativas, juegos interactivos, videos, cartillas y herramientas auditivas como Posiplay, con radionovelas que narran historias reales para generar conciencia. Yo me siento relativamente bien. O pienso que estoy bien. Entonces, pues nada, estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo porque estoy afanado. Cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar,
me salió un camión de la nada. La seguridad vial es clave para proteger vidas. Con Positiva, haz de tu empresa un modelo de gestión vial. Nuestras soluciones convierten los riesgos en oportunidades para cuidar a quienes día a día lo dan todo por tu organización. Adopta el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. Fortalece tu cultura preventiva y protege a tu equipo. Ingresa a www.posipedia.com.co y descubre todos nuestros contenidos. Contáctanos y juntos crearemos un entorno más seguro.